Buen día, profe. Buenas, ¿cómo Buen andan? día. Déjenme ver si estoy con el volumen muy bajo porque escucho muy poco. No, profe, se le escucha bien. No, yo los escuchaba a ustedes muy bajo. Ahora Buen día, sí, profe. ¿Nos escucha bien ahí ahora? sí, perfecto, perfecto. Era yo que tenía el volumen muy bajito, entonces no los escuchaba a ustedes. Excelente. Bien, hoy tenían de tarea un pequeño programita. A ver quiénes están. 37. Cada vez somos menos, che. A ver ahora. No, pero Sí, ahí te escuchamos también. claro, porque nunca me acuerdo cuál va con cuál. ¿Alguien hizo la tareita que tenían para hoy? ¿Qué tal, Juan? Juan, buen día. Saludé a Juan porque fue el último chat que me entró. Che, Juli, ¿será que no escucho o es que nadie hizo la tarea? No, nadie está contestando. Perdón, profe, pero yo le fallé. Yo no. Me fallaste, Nahuel. ¿Y Profe, Sol? yo no me acuerdo qué tarea había. Ah, ese está mejor. Eso está mucho mejor. Bueno, a ver, tenían de tarea ingresar por teclado, crear un programita que permitiera ingresar por teclado tres variables, tres valores diferentes y mostrarlos en orden inverso al que se había cargado. Esto era utilizando parámetros posicionales. Alguien, yo no la hice, me dice Matías. Tampoco Sol. Ah, Sol, no das la cara, ¿no? Por chat contestas. Sí, doy la cara, no, me consumieron los parciales, profe. Ah, Tenemos ¿tenían el parciales la cuatrimestre. semana pasada? ¿Tenían Sí, parciales? y el viernes, y dos esta Y dos semana. esta semana. Bueno, vamos a ir entonces a Profe, avanzar con profe, los ¿estás temas segura que porque nos dio esa nosotros... tarea? Pues ¿Cómo? yo no me acuerdo. ¿Estás segura que La nos dio esa semana tarea? pasada, Sí, la dio, Ah, pero bueno. en el, ¿cómo se dice? La filmina de la clase pasada estaba. Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando. Entonces, dejo esa tarea. ¿Cuándo tienen el último parcial El de esta viernes, semana? El viernes. Sí, Ay, qué lástima. Ah, yo les pensaba dar una clase de consulta el jueves, pero si tienen parcial el viernes, no va a venir nadie. ¿Por qué clase No. de consulta? Porque estos temas son para practicar, para hacer cosas en su casa. Y no me da Claro. tiempo de darles consultas en la clase normal, Ah, ¿sí? bien, Porque ok. cada consulta va a ser una cosa diferente. Cada uno si prueba y hace cosas, va a decir, esto no me salió, profe, y el otro va a decir, esto no me salió y nada que ver lo que le pase a uno con lo que le pase a otro. Entonces yo digo, les doy media horita una clase de consulta para que sigan avanzando y saquen dudas, esas dudas muy puntuales, muy, muy pequeñitas, que hacen que se traben por ahí y que no sepan qué pasó. Ah, Así bien. que, pero bueno, lo vamos a dejar quizás para la semana que viene, pero no nos está quedando mucho tiempo, ¿eh? Así que yo les Sí, eso. aconsejaría, yo les aconsejaría que vayan practicando porque se les va a sumar todo y para el día del parcial ya tienen que entregar un programa, ya no es como, ya no es como, Como el primero. como el primero que es marcar y solamente contestar preguntitas. Bueno, avancemos así podemos. Profe, perdón, Sí, rapidísimo la pregunta. ¿Cuándo sería más o menos la fecha del parcial? bueno, la fecha del parcial, déjame que creo que la del teórico sería la semana El del 10. 6 Sí, y la del 13, la del práctico, bien, gracias. ¿sí? Así quedamos con la profe Mónica. No creo, Buenísimo. no creo, así quedamos. Ok. Era para no tomarle, ustedes en realidad estarían en condiciones de rendir en la semana del
6, entre lunes y viernes, porque tienen bastante separado, pero quedamos en que, bueno, no iban a tener No, pero Ah, sí, nos queda les, mejor si hacemos uno el viernes y el otro el lunes. Es como que claro, tienen el tienen, fin de semana como para sí, cerrar temas. Bueno, sí, sí. empezamos con la filmina de la clase de hoy. Ok. Seguimos con el tema de programación del shell. Esperen que voy a buscar para correr esto, así pueden ver, acomodarme acá. Y ahora vamos a compartir pantalla. Esta y esta. Ya deberían poder poner la asistencia, así que vayan marcando, así cuando yo comienzo no Profe no tengo que está, estar. está solamente la de la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque pasó lo mismo que la semana pasada. Cuando lo creo, ahora la voy a crear, cuando la creo, le pongo marcar, hacer hasta fin de año y el fin de año es esta misma semana. Entonces, Ah, nunca marco el fin de año, nunca marco el fin de año que termina en noviembre. Por eso me pasa que le digo que haga todas las de fin de año y nunca le digo bien los datos. Entonces ok. me está creando de a una. Ahora lo hago ya porque si no ustedes no van a poder marcar. Práctico. No me di cuenta de decirte a vos, Juli, que lo armaras vos mientras yo estaba haciendo esto. De todas formas, ya vamos. Hoy es... repetir los lunes. Y creería que ahora sí. Parece. Bueno, vean de Sí, marcar la de ahora hoy. sí. Vuelvo para atrás. Bueno, entonces, ustedes están viendo la filmina que dice clase práctica 14, Sí, programación del shell. Empezamos con otros tipos de variables, que es presentarlas, porque la cuestión acá es estudiar y recordarlas, no hay mucho para hacer. Cuando hablamos de variables de entorno, ¿sí? Variables de entorno de usuario, estamos hablando de variables que contienen información del entorno del usuario, o sea, cuando el usuario se logueó en una sesión, tiene ciertas variables que son propias de él y que es necesaria para ejecutar los programas. Entonces, a esas variables le llamamos variables de entorno de usuario. Esas variables siempre se escriben en mayúscula y algunas de ellas son estas que menciono acá con rojo. Fíjense que están escritas en mayúscula. Cuando ustedes las usen, siempre hay que usarlas con mayúscula porque si no, no las reconoce. La variable home, que nos da el directorio de usuario que inició la sesión, es decir, el directorio eh, de conexión de un usuario. El shell, que es la ruta absoluta al intérprete de comandos, nos dice a dónde está ubicado nuestro shell, en qué directorio. User o logname nos da el nombre del usuario logueado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué queremos ver todo esto? La ruta absoluta al directorio de trabajo, la lista de directorios que el shell examina al buscar ejecutables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de ver quién es el que está ejecutando, nosotros vamos a crear un programa, un pequeño shell script, y queremos saber quién es el usuario que está ejecutando, utilizamos
pesos user y nos da el nombre del usuario. Pueden ser diferentes usuarios, pero dependiendo de la sesión de quién la haya iniciado, me va a dar el nombre del usuario correspondiente. Por eso son variables de entorno, porque cada una va a asumir el valor de acuerdo al usuario que inició la sesión en ese momento. Yo puedo tener un programita que se ejecute en distintas máquinas y cada usuario va a loguearse con su sesión, con su usuario, por lo tanto va a tener esas variables de entornos propias para él. Tenemos que recordarlo porque cuando nosotros lo ejecutemos, cuando nosotros creemos programas, se le va a pedir usar variables de entorno. Home, shell, user, pwd, path, term y ps1. Estas variables, como por ejemplo la path, es algo que yo les dije en la clase pasada que no lo íbamos a mencionar, pero que ahora sí. Es una variable que muestra la lista de directorios que el shell examina al buscar ejecutables, o sea, programitas ejecutables. Por ejemplo, vamos a ir a la terminal y les voy a mostrar con el comando echo, el pesos adelante y recién el nombre de la variable. Voy a moverme un poquito para que vean mejor. La variable path, fíjense que dice que en user local sbin, user local bin, user sbin, user bin, todas esas sbin y bin, games, local games, son todos subdirectorios que tienen programas ejecutables y que desde cualquier lugar del sistema van a poder ser ejecutados. Fíjense que básicamente lo que tenemos acá en sbin y bin, ya sea en user, ya sea en user local o directamente el subdirectorio bin y sbin, contienen los comandos. Para que nosotros podamos usar los comandos libremente sin tener que poner el camino donde están ubicados los comandos, se cargan estos directorios y entonces los comandos pueden ser ejecutados desde cualquier directorio. Siempre que estén en esta variable path, yo voy a poder usar programitas o ejecutables que estén en user local sbin, user local bin, user sbin, como les dije recién. Todas estas directorios. Un segundo, termino, porque por ahí estoy respondiendo la pregunta. Estas variables pueden ser modificadas, pueden ser editadas, es decir, yo le voy a poder agregar contenido o sacarle contenido de acuerdo a cada uno de los usuarios. Sí, ahora la pregunta. Sí, que yo estaba viendo que, o sea, cuando estaba leyendo lo del libro, decía que nuestros programas, o sea, no estaban incluidos en la variable path, pero se podían agregar. Claro, porque vos tenés que agregar el directorio donde tengas guardados tus programitas. Por ejemplo, si vos los guardas en /Alejandro, /programas, ¿sí? /home, /Alejandro, /programas, dije Alejandro por decir un nombre de usuario, ¿no? Tenés que cargar ese directorio dentro de la variable path para que vos desde cualquier lugar del sistema puedas ejecutar tus programitas. Sin tener que poner la ruta de acceso, ¿no? Claro, sin tener que poner cuando las escribí a la ruta de acceso. Además de tener que crearlos como ejecutables por modificación de atributos, perdón, de permisos, y tienen que estar en esta variable para que pueda ser ejecutado sin problemas. Si no, tenemos que ir al directorio donde están los ejecutables o poner la ruta completa para ejecutarlo. ¿Sí? Sandra, consulta si es el mismo, dice, ¿es el mismo que el path en Windows? Sí, es el mismo que el path en Windows. Es una variable de entorno que también se llama igual. Sí, hay varias variables de entorno que se comparten entre los distintos sistemas operativos. No que se comparten, sino que son comunes en los distintos sistemas operativos.
Em, Estoy tratando de acomodarlo, pero no quiero agrandarlo del todo porque si no se me va muy grande el texto. Bueno, volvemos a las filminas. Eso es a título informativo para que empecemos a usarlas a partir de que tengamos que crear algún programita, ¿no? Recuérdenlas. Y puede haber algunas otras. Con el comando set podemos ver variables de entorno. Bien, vamos a esto que es muy sencillo, pero es importante que no lo olviden y lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos un tema que le llamamos líneas de órdenes, ¿sí? Que pueden ser de diferentes formas. Cuando escribimos las órdenes, ya sea en forma interactiva, ya sea en un programa shell script, podemos escribir las órdenes en forma secuencial en un mismo renglón, en una misma línea, por eso se llama línea de órdenes, donde decimos si es secuencial la orden va a estar separada por puntos y comas. Si yo pongo la orden 1, la orden 2, la orden 3, 4, 5 y así sucesivamente, para que cada orden, para que cada comando sea considerado como un comando separado del otro, tengo que poner el punto y coma. Vamos a probar. Por ejemplo, si yo hago un eco pesos, ay, perdón. Estás con mayúsculas. Eso. Eco pesos home. Oh, se me va. Eco pesos home. Punto y coma. Puedo hacer un ls, ls barra etc. Punto y coma. Eco pesos user. Punto y coma. Pero no encuentro las teclas hoy. Está punto y coma. PWD. Epa. PWD. Fíjense que el comando PWD va a dar la misma salida que mostrar la variable PWD con mayúscula. Vamos a ponerlo junto. Eco pesos PWD. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un comando, 2, 3, 4, 5. Cuando hablamos de órdenes, estamos hablando de comandos. 5 comandos, uno a continuación del otro, o sea, secuencialmente ordenados y separados por punto y coma entre ellos. Le doy Enter y me va a ejecutar todo, todo lo que le pedí. Lo primero, se me corre todo. Espérenme acá, ahí está. El primero fue, ahí me olvidé que lo que era lo primero que puse. Home. Ahí está. Eco pesos home, o sea, el directorio de conexión. Luego, un ls de etc, que son estos archivos. Luego, un eco del user, o sea, Sandy. El user en este caso es Sandy. Un eco del PWD, o sea, el directorio de conexión, el directorio de trabajo. Y luego un eco de la variable PWD que también me muestra el directorio de trabajo. O sea que me repite dos datos que ya un dato que ya lo tengo, pero cargado desde otro punto de vista. Uno es el comando que me muestra la variable y otro es el comando eco que me muestra la variable. Sí, en este caso hay momentos en que voy a poder ejecutar el comando y hay momentos que voy a necesitar usar la variable, por eso es que existen de las dos formas. ¿Sí? Eso sería usar comandos en forma secuencial. Yo puedo hacer cualquier tipo de órdenes que tenga salida por pantalla o que tenga algún tipo de actividad en el sistema, pero para darme cuenta que lo ejecuto,
obviamente tienen que tener salida por pantalla, si no, no voy a poder ver la salida. Eso sería comandos secuenciales. Después tenemos condicionales. Los condicionales utilizan dos tipos de conectivos. El OR, que se utiliza con dos pipe, y el AND, que se utiliza con dos ampersand. ¿Mm? Sandra, Sí. perdón que te corto. Dice que no pueden marcar la asistencia. Ah, No porque puede. no funciona la página de la facu. No, está. Hay que esperar, Martín, entonces. Yo lo Bueno, marqué entonces, justo antes, así que sí funciona. bueno, pero ¿sabes qué? No es que no funciona. A las y Está 25 se caído. corta. A las y 25 la Claro. cerré. No Ah, le bien. puse ese horario, como eran las y 10, más o menos cuando empecé a hacerlo, digo, tienen 15 minutos. Bien, si podés entrar, Juli, y cambiarle el horario, si sabes hacerlo, Ahí me fijo. ¿vale? Tenés que entrar en la sesión. Si no, no Bueno, hay a problema, lo ver. hago yo de un rato. Dale, me fijo y si no te aviso. Dale, si no podés, avísame. Volvemos para atrás que me pasé. Las condicionales, entonces. La orden 1 o la orden 2. Si se ejecuta la orden 1, no se va a ejecutar la orden 2, porque son conectivos, digamos, mutuamente excluyentes, el primero o el segundo. En cambio, en el caso de la orden de los conectivos con el AND, es la orden 1 y la orden 2. Si se ejecuta la 1, se va a ejecutar la 2. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo mkdir dire1, va a crear un directorio. Si lo puede crear, no va a mandarme el mensaje de eco. En cambio, si el directorio no pudo ser creado, me va a dar mensaje. ¿Sí? Eso es muy simple. En cambio, la orden 1 con la orden 2, si usamos los ampersand o el conectivo AND, implica que si se ejecuta el primer comando, recién voy a poder ejecutar el segundo. Por ejemplo, copiar un archivo y mostrarlo. Si yo copio lista a lista 2 y luego muestro lista 2, es porque se pudo realizar la copia. Si no se pudo realizar la copia, obviamente tampoco se va a mostrar el archivo. Tiene que ser lógica la conexión que haya entre un comando y otro, ¿no? Y después, grupo de órdenes. Los grupos de órdenes pueden ser comandos sueltos, ¿sí? ls de un directorio raíz, la pwd, who, pero recuerden que dependiendo de cómo coloquemos los paréntesis, va a ser el resultado que se va a guardar en este archivo. Si yo me pongo a mostrar, voy a mostrar, clear, ls, punto y coma, pwd, punto y coma, y el otro que era, ¿qué decía? Me olvidé. Who. Si yo coloco así, archi, si yo coloco así los comandos, ¿qué es lo que va a guardar en el archivo archi? Va a guardar solamente el who. ¿Sí? Porque los dos comandos anteriores los mostró por pantalla, pero no los mando a la salida por defecto para redireccionamiento. En cambio, si yo coloco un signo de, un paréntesis, perdón, entre los tres comandos, significa que los tres comandos a su salida la van a mandar al archivo archi. ¿Sí? O sea que ahí tenemos grupos de órdenes que podemos agrupar de distintas formas, teniendo en cuenta dónde ponemos el paréntesis y cómo se van a ejecutar. ¿Está? Fíjense, yo pongo Enter y muestro con cat el archivo archi y me muestra, ¿cómo era? ¿Qué había pedido? No me acordaba. Tengo bastante poca memoria. Un ls, un pw y un who. Acá tenemos la LLS, acá tenemos el pwd
Y acá tenemos el who, que es un solo usuario con una sola terminal. ¿Mm? ¿Van entendiendo hasta ahora, chicos? Es bastante sencillo esto, pero son distintos temitas que van a tener que tener en cuenta cuando se les pida usar órdenes secuenciales, órdenes condicionales, grupos de órdenes. Tuberías. Sí, Juan, Profe, ¿cómo hizo para mostrarlo recién? como Al, dice para mostrar. al listado, o sea, al archivo ese que creó. Con el comando cat. Ah, bien, pensé que se mostraba solo. No, no puse. Mira, Ah, perfecto. espera que vamos a limpiar para que veas los comandos que usé. Cat Ah, archi. ¿Sí? perfecto. Gracias, profe. Cat o more o less, cualquiera de ellos puede Sí, sí, mostrar. pero pensé que se mostraba solo, dije, No, no me no, di no, no, cuenta que lo no, había no, sé, puesto. no puse ningún comando para mostrar antes, ¿sí? Solamente después de que lo había creado. Vamos a la Profe, próxima. Sí, pregunta, si no entendí mal, ¿puede volver a la terminal? ajá, dale. Ahí, si yo pongo dos Alperson ahí y pongo el cat archivo 1, ¿se debería mostrar automáticamente? Sí, porque, a ver, espera, ponemos el ampersand. Bueno, en este caso en particular, cat archi no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Ah, no, sí, no. Sí va a funcionar. Ahí está. Ahí está. ¿Mm? Yo pensé que no, ¿saben por qué? Porque si yo tengo que ejecutar positivamente la primera ejecución y ya está creado, me debería dar error. El tema es que como usé, ¿cómo se dice? Redireccionamiento simple, pisa el archivo anterior, así que lo vuelve a crear a Archi. ¿Sí? En este caso, si yo hubiera puesto, por ejemplo, vamos a buscar otro, clear. Si yo pongo como opción mkdir, vamos a poner dire 1, y yo pongo ampersand, cd dire 1, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Supuestamente dire 1 no existe. Esto funciona. Y fíjense que automáticamente después de crearlo, me posicionó en dire 1. Ahora, si yo ejecuto nuevamente, ¿qué va a pasar? Como mkdir dire 1 Ya está existe. creado, cuando cuando le quiera dar cd dire 1, no me lo va a hacer porque no me va a crear el dire 1 porque no, ya está creado. Se tendría que volver atrás. Esperen un cachito. Así, volvemos a ejecutar. Y fíjense, el primero no lo ejecuta, ¿sí? Porque ya existe. Entonces me dice error. Y el cd tampoco lo ejecuta porque no pudo crearlo, a pesar de que existe. ¿Sí? Entonces, ese tema de condicional con el ampersand, sí o sí, necesita que se ejecute el primer comando para que luego se ejecute el segundo comando. Bien. Entiendo. A ver si en los chats. No, yo lo voy leyendo y te aviso cualquier cosa. Dale, gracias, Juli. ¿Pudiste arreglar la asistencia? Sí, ya la marcó y todo. Perfecto. Bueno, entonces tenemos secuenciales, condicionales, grupos de órdenes y las tuberías que ya las vimos, que son las que conectan un comando con el otro. Este tipo de conectivos lo que hacen es ejecutar uno y ejecutar otro por separado. Las tuberías van usando la salida de un comando como entrada del próximo comando. Entonces, si yo tengo algún tipo de dato, salida, archivo creado, ese archivo, dato, salida, variable es enviado al próximo comando.
De eso ya hemos hablado y hemos utilizado, así que no deberíamos por qué repasarlo. Vamos a seguir avanzando un poquito con otras cositas como estructuras de control que se le llaman. Estoy sacando la pantalla del... A ver acá. Estructuras de control de los shell scripts. Esta estructura se llama if, fi. Es una estructura muy sencilla donde usamos un condicional para ver si se cumple esa condición, y si se cumple esa condición, se ejecuta uno o n comandos que nosotros deseemos dentro de esa estructura. La estructura if, fi puede ser simple o puede ser doble. Vamos a ver la simple, que es muy sencilla, que es solamente por el sí. If se cumple el comando, then, comando 1, comando 2, 3, 4, comando n. Fi termina. Sí o sí, esta estructura comienza con if y termina con fi. Todo lo que esté adentro va a ser la estructura. Fíjense, por ejemplo, en este caso, if mkdir dire 1, o sea, si se ejecuta el comando mkdir dire 1, entonces yo puedo poner un mensaje que diga directorio creado. La primera vez que ejecute este comando, esta estructura de comandos, va a funcionar perfectamente y me va a decir directorio creado. Pero si yo lo ejecuto por segunda vez, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada o me va a dar algún tipo de error. Entonces, yo puedo crear una segunda estructura que sea doble, que tenga el if por el positivo y por el negativo. Entonces, en este caso, if mkdir dire 1, si es positivo, directorio creado. Si es negativo, porque me da algún tipo de error que no se pudo crear, tengo que mandar un mensaje que diga no se creó el directorio. ¿Sí? Este mkdir se ejecuta y guarda la salida de ese comando en una variable. ¿Se acuerdan qué variable es? Había una variable que guardaba el último comando ejecutado. ¿Nadie recuerda? Signo pesos y el signo de exclamación puede ser. Signo de pregunta. El de exclamación guarda el último creo. comando en Ah, background. Estaba entre los dos, El signo pesos, ya lo vamos a ver. Estoy por escribir el texto de ese comando. If con minúscula, mkdir, dire 1. No le pongas ese porque es el que creaste antes, Sandra. Pero Ponele que otro nombre. quería justamente que fuera ese para que es el que creé antes, pero bueno, le vamos a poner el dire 2 y después vamos a probarlo así. Tenés razón, Juli. mkdir dire 2, ¿cómo era el texto? Ya me olvidé. Ahí está, dem. Vamos para abajo, then eco pesos directorio creado. Profe, pregunta. ¿Y? ¿El if solamente funciona con comandos? ¿O le puedo poner, por ejemplo? No, esta es la parte simple, después viene la parte difícil. Ah, bien. Fi. Sí, Profe, mkdir directorio creado. Sí, vamos a la parte difícil ahora. ¿El eco Esperen. tiene que estar tabulado así? No, es una cuestión de estética mía, porque mi vista me permite a mí entender mejor las cosas cuando yo tabulo. Nada más que Perfecto. eso. Sí, igual para los prácticos o para los parciales está bueno que lo hagan así porque es más fácil para corregirlos. Así que si se acostumbran a identar siempre está bueno. Para Claro, decir para ¿saben? ustedes mismos también, para si pasa algo o algún error, lo ven fácil. Es para nosotros encontrar rápidamente los errores.
o encontrar que está bien. Y para ustedes también para encontrar rápidamente los errores. ¿Sí? Es como una cuestión más de ordenamiento. Yo dije estética, pero en realidad es más de ordenamiento. Igual esto también se aplica a la hora de programar. Siempre que programen, que ahora estos años empezarían a programar los chicos, tienen que mantener el código lo más limpio posible, lo más ordenado, cosa que Sí, Sí, la verdad, trabajar en equipo cuando no ordenen el código es imposible. claro, claro, porque empiezan a mezclarse los comandos y ya no sabes a dónde estás parado. Por eso es una sugerencia. No es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, pero nos pone de mal humor a nosotros cuando corregimos algo que no esté intentado, entonces es como que quizás bajemos más puntos, una cosa así, ¿viste? Que te predispone mal. Igual, profe, también es un buen hábito para el día de mañana. Ya No, cuando seguro. trabajas afuera también. Sí, sí, porque no siempre estás trabajando, if then else, no siempre estás trabajando con las mismas personas. Perdón, solo. Entonces estás trabajando con otras personas y esa otra persona quizás tenga que revisarte algo y te sugiera que lo hagas así. Bien, acá tenemos, igual con la sí, carrera que Nahuel, tenemos es muy difícil que trabajes solo uno. sí, es cierto. Bueno, tenemos el comando if, mkdir es un comando, el then echo directorio creado, else directorio no creado. Bueno, el directorio, vamos a guardar primero, control O, el nombre se llama if, pongo enter y control X para salir. Vamos a hacer un ls. Uy, tengo tantas cosas acá, pero si nos fijamos en la F, aquí está el archivito creado recién. Si yo lo puedo ejecutar directamente así, sin tener que darle permiso de ejecución, sin cargarlo en el pad, porque yo lo que estoy haciendo es escribir sh, que es el nombre del shell, y el nombre del programita. Yo lo que estoy permitiendo acá es crear un nuevo directorio. Fíjense que acá tenemos dir1, dir2, dir3 y dire1 que creamos recién. Ahora teóricamente va a crear dire2. Vamos a enter y me dice directorio creado. La primera vez que lo ejecuté. Vamos a ver la segunda vez que lo ejecute. Directorio no se ha creado. Me da el mensaje de error del mkdir, porque me dice que ya existe, y el mensaje de error que yo le asigné al programa. Queda bastante flojito esto de que el mensaje de error me lo muestre el comando y a la vez me lo muestre el shell script. Entonces, nosotros sabemos cómo mostrar los mensajes de error de una forma que no sea visible. ¿Cómo hacer con los mensajes de error para que no sea visible? ¿Se acuerdan de eso? Esperen que busque acá. Con el 2 direccional. Exactamente, mandar los mensajes de error y vamos a ir a hacer esto. Modificamos con el programita que creamos. ¿Cómo hacíamos aquí para mandar los mensajes de error? ¿Se acuerdan? Poniendo el 2. El 2, el signo direccional mayor es signo mayor. y error, por ejemplo. Guardamos ahora, control O, control X, perdón, control X, y volvemos a ejecutar. Fíjense que el nombre del directorio no cambió, por lo tanto va a seguir usando dire2. ¿Y qué pasó? Escribí mal yo. Esperen, control X. Puse nano en vez de poner ejecutar. Ahí está. sh if. Directorio no se ha creado. Lo vuelvo a ejecutar, perdón. Directorio no se ha creado. Está bien en que el texto está medio a lo indio, ¿no? Pero ahí tenemos la ejecución tantas veces del comando y que no me muestra la salida de error. Eso sería conveniente cuando nosotros usamos al crear algún comando que me dé salida y que no quiera yo que me lo muestre, hacer esto, de agregar un archivo de errores.
Cuando nosotros tenemos, vamos a ir avanzando un poquito en un teórico acá. Esperen, se me fue. Ahí está. Bien, ustedes vieron esto y yo les voy a mandar un próximo texto que dice solicitar por teclado un nombre de archivo y una palabra para buscar en ese archivo. Si la palabra existe, mostrar el siguiente mensaje. Es decir, tendríamos que crear un programita que solicite por teclado un nombre de archivo y una palabra para buscar. Les doy 5 minutitos para que, aunque sea a mano alzada, traten de armar un pequeño shell script y me digan qué comandos utilizaríamos. Vuelvo al ejercicio, al planteo. ¿Sí, chicos? ¿Alguien me puede dar una sugerencia de cómo armarlo a este shell? Pedir los inputs. Bien, El primero nombre del archivo. ingrese. Primero el mensaje. Claro, porque si no, ¿cómo vas a saber que va a ingresar? Exactamente. Ingrese palabra a buscar y archivo ¿dónde? Y después, ¿qué comando El utiliza? read. Read, muy bien. Read, ¿lo podemos escribir a las dos variables juntas? Sí, con un espacio por medio. Exacto. Bien, con el read no hace falta ponerle el pesos, recuerden. Después de eso, Sería un... Ay, se me salió el del grep y el find. ahí tenemos que decir, si la palabra se encontró en ese archivo, mostrar el mensaje, la palabra se encontró. Y si no se encontró, Claro, pon hacer un if, el digamos. mensaje. Un if, claro. Vamos a... Esperen, epa. Se me fue. Palabra archivo, y acá usamos el if. Y acá sí el signo pesos. Find. Sí. Find. Palabras en un archivo se buscan con find. Ahí se me salió el Ah, el find busca archivos. Por lo tanto, para buscar palabras en un archivo es el grep. grep. ¿Sí? Grep, palabra. En ese caso iría el man. En este caso, ¿cómo? Iría a ver el man del grep y del find. Ah, sí. If grep palabra archi, sería la búsqueda porque yo hago un grep. Acá busco la palabra en archi. Pongo 2 Profe, mayor error. le puso Para que archivo no me al muestre. parámetro. ¿Cómo? Le puso archivo al parámetro. Ah, perdón. Bien, archivo, ahí está. Bien, si me da positivo, sería el then, y si me da negativo, sería el else. Y termino con fi. Les aconsejo, cuando escriban un if, lo segundo que escriban tiene que ser un fi. ¿Para qué? Para no olvidarse. Porque yo ya me estaba olvidando del fi. Entonces, siempre que escriban un if, ponen fi y lo dejan abajo. Entonces, no hay forma de que se olviden porque cuando empezamos a usar if anidados, ya no sabemos cuántos if pusimos y cuántos fi fueron cerrando. Entonces, de esta forma es
mucho más práctico escribir el if y el fi, y ya sabemos que empezó y cerró esa estructura. Por el then, escribimos si lo encontró. Entonces ponemos eco ¿cómo decía el texto? Se encontró la palabra tal. Sí. La palabra pesos. Palabra en el archivo pesos archivo. Y el else dice lo mismo. ¿Sí? Eco. No. Profe, Sí. ¿no hace falta cerrar comillas ahí? Ay, no la cerré. Ah, sí, 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 hace falta. Sí, sí, porque si no la cerramos, todo lo que sería a continuación se toma como texto. Es un error bastante grave. Menos mal que te diste cuenta. No se encontró la palabra buscada. Ya está. Chao. Bien. Algo que les quise hacer mostrar hace un rato, y bueno, no lo hice, así que lo vamos a hacer ahora, es mostrarle la salida del comando. Con el signo pesos signo de pregunta. Bien, creo que está bien, ¿no? A ver, eco ingrese, read, if, then, else, fi. Control O y control X. Hacemos la ejecución. If 2, ¿qué me va a pedir? Primero me va a pedir que ingrese una palabra. El tema es que tengo que tener el archivo. Ajá. Voy a abortar la ejecución. Control C. Primero tengo que buscar en algún archivo que tiene alumnos. Te quedó mal, dice Cat. Sí, ahí está Cat. Ahí está. Robles, vamos a buscar el apellido. Entonces, ponemos Shift SH if 2. La palabra va a ser Robles. Tenemos que buscarla, obviamente. Como hicimos un grep común y corriente, tenemos que buscarla exacto. Y el archivo se llamaba alumnos. Si la encuentra, debería dar el sí. Es más, debería encontrarla. ¿Sí? Y me dice, se encontró la palabra Robles en el archivo alumnos. Lo que no le puse fueron las comillas. Y si no la encuentra, si por ejemplo yo pongo el mismo ejercicio, pero le pongo una palabra que supuestamente yo sé que no voy a encontrar, Tu Nano, nombre. claro, alumnos, no se encontró la palabra buscada. Fíjense que tenemos las dos opciones. Bueno, ahora vamos a hacer un eco del signo pesos, signo de pregunta. Perdón, de la variable pesos, signo de pregunta. Fíjense, ¿qué valor dio? Un 0. Eso significa que cuando yo hice el if, el comando que se ejecutó, que fue el grep, dio un valor erróneo, no lo encontró. Por eso es que la variable pesos, signo de pregunta, es 0. Si yo ejecutara el mismo comandito y le pongo Robles y el archivo, ¿cómo se llamaba? Alumnos, me dio positivo, muestro la variable peso, signo de pregunta, y me va a dar, ¿qué pasó acá? Me debería dar un 1, Juli, ¿no? Pasa que la ejecución está bien, vaya por donde vaya. Ah, tenés razón. Eso te da el estado, profe, de cómo si El terminás. estado, no, pero claro, es que el último comando no es el del if, el último comando es el del SH. No, tendría que haberlo hecho así. If
grep, ¿cómo era? Pesos, no, if grep, robles en alumnos. Then eco, pesos, signo de pregunta. Eso es lo que tendría que haber hecho. Fi. Me faltó algo, ¿no? Control C. Me faltaron unas comillitas por ahí. Unas signitos de... No, está bien esto. No. No, ¿por qué no me lo tomo? If, no. Grep, Robles. Ah, quizá tendría que haberlo usado con comillas. Control C. No creo, porque te queda como para que ingreses algo. Sí, a ver si así. Sí. No sé por qué. Sí, no sé Control por qué te C. lo tomas. Bueno, yo voy a revisar y después les daré la respuesta, chicos, porque es la primera vez que me pasa que el if me da como para ingresar un valor. Algo estoy escribiendo mal y no sé qué es. Profe, ¿por qué si usted no le cambia los permisos de ejecución, le permite ejecutarlo? Porque le estoy diciendo que el shell lo ejecute. Por eso le pongo SH. A mí no me deja si lo ejecuto con SH. Dice SH, 0, can't open programa. Ah, primero, puede ser que el archivo que creaste esté en otro directorio. Tenés que posicionarte en el directorio donde tengas Ah, el puede ser, puede ser. archivo que creaste. O que en tu shell no sea SH, sea... No, SH. No hay forma. Por más que sea bash o Ahí está, bshell, profe. Ahí generalmente está. generalmente es la ubicación del archivo donde lo crean y que lo estén ejecutando desde otro lugar. Claro, o sea, Bueno, SH lo que te permite es que te lo ejecute el shell, el mismo shell el directamente. mismo shell, No se exactamente. te Ahí ejecuta en el subshell. claro, es como un subshell, exactamente. Bueno, esto Ahí olvídense. Francisco dice, no me deja ingresar nada. ¿En donde estás haciendo el mismo script que está haciendo la profe, Francisco? Tenés que tener algún error capaz En el read. sí, que dice, en esa línea me dice script 2, read, argumento con. ¿Le estás pasando bien la cantidad de argumentos que estás leyendo? ¿Le Déjate pusiste los los dos? espacios entre las dos variables. Bueno, no sé si tenemos tiempo para que él nos comparta la pantalla de última y lo vemos o... Dale, son las 9. Sí, rapidito. Espera. NanoScript palabra. No, pasa que ¿Cómo? NanoScript. estoy leyendo lo que escribe, Sí, pero no sé. estoy mirando yo ahora. Ah, No, profe, perdón. script Pensé palabra. que estaba escribiendo en el shell para ver de vuelta el programita, pero Bien, espera que te doy para que compartas. Pucha, que se eh, me... ¿Quién es el? Ay, perdóname. ¿Quién era? no. Espera, que ahí entré de nuevo y no sé, Francisco Molina. se cambió todo el script. Ahí lo intento hacer de nuevo y Y lo probás. sí. bueno. Profe, a ¿Sabes mí, qué hice diferente? Dejé los signos de pesos. Voy a probar sin eso. En el No, read no van en los el read, signos de peso. no hay signo Con pesos. razón. Bien. Cuando Claro. vos la lees a la variable no hace falta, solamente se le pone el signo peso cuando la usás después en alguna otra parte del script. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Al cargar las variables van sin el signo. Al usar las variables, sí va ahí el signo pesos. Bueno, profe, supongamos, lo que quería mostrarles era esto.
Si yo ejecuto mkdir, pero mkdir dire1, que ya está creado, me dio error, ¿no es cierto? Si yo pongo eco pesos, signo de pregunta, fíjense que el valor es 1 porque dio comando erróneo. Si yo coloco mkdir dire3, que no existe, me lo va a crear y pongo eco signo pesos y me va a dar un 0. Cada vez que el comando se ejecuta correctamente, el pesos signo de pregunta da valor 0 y cada vez que el comando se ejecuta erróneamente, el pesos signo de pregunta da valor 1. Del último comando anteriormente ejecutado, ¿sí? O sea que solamente guarda un comando por vez. Cuando yo le puse el peso signo de pregunta, del shell script estaba ejecutando el erróneo, pero de alguno anterior, no del shell que estaba ejecutando. Por eso me daba mal los valores. Juan Camargo. Juan, ¿qué decís? Profe, a mí, o sea, cada vez que hicimos los shell script, me dan Sí. un syntax error en el else. Dice unexpected, Sí, espérame, expecting Juan. them. A ver, compartime. ¿A dónde estamos? Compartir, acá está. Ya podés compartir la pantalla. A ver, mostrame. Dejo de compartir yo. Ahí está, a ver, acá. Compartir. Mira, acá cuando ejecuto el else me da ese error. Sí, pero me tenés Y que ahí me mostrar con muestra el programa 1. Eso, programa 1. y tengo que poner un demo. Uy. No, 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 no. Dem, no, es den con N. Ah, ahí está. Corregí la N y ya vas a ver que ahí no te va a dar error. Ah, ahí está. Guárdalo ahora. Y volvelo a ejecutar. Ah, listo. Ahí está, gracias, profe. Está. Claro, esos son errores que van surgiendo, tontos obviamente, pero que van surgiendo a medida que uno va practicando. Cosas que se va dando cuenta. Claro, Bien, sí, era el comparte. segundo que no podía hacerlo y dije, nada, que estoy haciendo mal. Ahí está. Vamos a compartir de nuevo. Entonces, paso al siguiente. La resolución era read, todo junto o por separado en dos renglones, da lo mismo. Hago el grep, la búsqueda, que sería. Acá no le puse el valor de error, o sea que si me da algún error, me aparece esta palabra, pero este texto, pero también me aparece el texto de error. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo debería ejecutar yo este código? ¿Cómo debería tipear este código para que los mensajes de error no sean visibles, pero que a la vez los mensajes de la ejecución normal sí sean visibles? En este caso, en este código, ¿qué debería modificar? Y ponerle el 2. El 2. Del error. Exactamente. Bien. Vamos a ver una cosita. Profe, Sí. ¿por qué era así la estructura? O sea, de 2 El mayor. 2, bueno, ahora salteo esta parte y voy a la que sigue, que es el resumen. El 0 era el std-in, o sea, el teclado. El 1 es el std-out, salida por pantalla. Y el 2 es el std-err, salida por error. Todo lo que sea salida por error lo va a mandar a un archivo que se va a llamar std-err o el nombre que yo le ponga. Yo le había puesto error. Pero ¿qué pasa si queremos que haya salida por pantalla y salida por error? Tenemos que utilizar el ampersand. Ese ampersand redirige los dos casos.
Lo que sea por salida por pantalla y lo que sea salida por error. Porque normalmente lo que hacemos es poner un 2 para que todos los errores no me los muestre. Ahora, si queremos que no me muestre nada por pantalla de esa salida, le pongo el ampersand. ¿A qué voy con esto? Fíjense que acá, si yo le ponía un 2, solamente acá, el error me lo va a mandar aquí. Pero si la encontraba la palabra, me mostraba la línea donde está esa palabra. Y yo no quiero que me muestre la línea, yo quiero que me diga si está, nada más. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, de esta forma, poniendo el ampersand, ninguna salida me muestra, ni la positiva, ni la de error. ¿Está? Es la última, digamos, aclaración, porque hasta ahora veníamos usando el 2 solamente cuando había errores. Ahora sabemos que con el ampersand podemos hacer que las dos salidas, la correcta y la incorrecta, vayan a cualquier archivo que se nos ocurra, que en este caso podría ser este que se llama dev null. ¿Mm? O le llamamos error, como lo veníamos usando hasta ahora. ¿Está? ¿Quién había preguntado por qué el tema del 2, algo así? ¿Le quedó Vos. claro esto? Porque Sí, yo hice... perfecto. ¿Sí? Está, perfecto. También no sabía por cómo hacer para sacarlo de la fila esa que te da por default el grep y ahora ya Claro, también lo solucioné. claro, porque te la muestra aunque no quieras. Claro, sí, estaba buscando cómo y no sabía si era por el grep y por qué no te salía a vos y en realidad era por eso del error. Del ampersand. ¿Está? Sí. Entonces, bueno, esa sería una respuesta para varias ejecuciones que por ahí no queremos que salga tan estéticamente feo. Bien, avanzamos un poquitito más. Vamos a ir, ahí Juan, en Nahuel me dice, ese if solamente se puede utilizar con el comando a continuación. No, generalmente es lo que menos se usa, lo que les acabo de enseñar, ese if. Lo que hice fue tratar de que entiendan cómo funciona el if, cómo funciona, digamos, las devoluciones de las respuestas, pero lo que más se usa es el if con el comando test. El comando test es un comando de comprobación que se le llama. Este comando permite comprobar un valor de una expresión cualquiera. Podemos validar archivos, podemos validar palabras, podemos validar números. Devuelve un 0 si la expresión es verdadera y devuelve un 1 si la expresión es falsa. Se escribiría así: test menos E, archivo. Test menos B, archivo. Test menos C, archivo. Y así para cada una de estas letritas. Cada una de estas letritas valida si es un archivo común, perdón, en general, si es una B, si valida si es un archivo especial de bloque, la C para archivo especial de carácter, la D para validar si es directorio, la S para validar si su tamaño es mayor que 0, porque puede ser un archivo que exista pero que esté vacío, la F para ver si es un archivo regular, la R para si el archivo tiene permiso de lectura, si el archivo tiene permiso de escritura, y la X para si el archivo tiene permiso de ejecución. Todas esas validaciones las podemos hacer con el comando test. Vamos a ir acá un poquito y yo puedo hacer con el nano. Ahí está, if phi. Vamos a crear if test, que podemos ver en menos E. Ahí David Pesos. está haciendo, dice en el libro es menos A en vez de menos E. Ah, dice bueno. es por Ubuntu, sí, es por eso. Sí, es por eso. Así que dependiendo qué distribución utilicen, les va va a a tener que ser funcionar el con texto. menos A o no. O con En menos E, general, sí. cuando no lo soporta la distribución, cuando lo ejecuten el script, le sale un error.
diciéndoles, así que ahí saben que es porque no funciona el opcional, ¿no? Mira, ingreso de archivo a validar. Cierro las comillas, hago un read. El read va a ser de archi, y luego valido, y ahí es que estoy validando. Si existe, solamente con la E es de existe. Entonces pongo un eco, el archivo existe. Con el else pongo un eco, el archivo no existe. Y cierro el if. Control O, control X. Al ejecutar yo le voy a poner el nombre del archivo, sh, ¿sí? Me pide que ingrese un archivo. Yo no me acuerdo qué archivos tengo, entonces les voy a poner uno que exista. Alumno estoy segura que existe, pero con ese. El archivo existe. Le voy a poner alumno, perdón, sin la S, y no me acuerdo si ese existe. El archivo no existe. Fíjense que está validando un archivo de la lista de archivos que yo tengo. Obviamente para buscar un archivo, ¿yo qué tengo que tener? La ruta absoluta a ese archivo. Fíjense que yo no usé la ruta absoluta. Entonces, ¿dónde busco el archivo? En el directorio de trabajo. Claro, en el directorio de trabajo. Si yo, por ejemplo, le vuelvo a poner así, pero le pongo barra etc barra passwd, que sabemos que existe ese archivo. ¿Se acuerdan que contiene este archivo? ¿Las contraseñas puede ser? No, los usuarios. Usuario. Ah, Los usuarios tienen el passwd. Parece que dijera pass de password, que tenían las contraseñas en una época, hace muchos años, muchos siglos atrás. Ahora tiene los usuarios. El que tiene las contraseñas es el shadow, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, fíjense que yo ya validé ese archivo. Yo puedo hacer un cambio y en vez de validar que exista, puedo validar si es... Epa. ¿Qué puedo validar con todo lo que les dije recién? Si es directorio, por ejemplo, una D. Entonces vamos a guardar, control O, control X, y ejecuto, control X, ejecuto, y ahora tendría que ponerle un directorio para ver si funciona. Le vamos a poner barra, que es un directorio root, y me dice que existe. Lo vuelvo a ejecutar y le voy a poner otro directorio que puede ser dire1, ¿sí? Punto barra, No te Sí. escribió. Gracias, Juli. Punto barra dire1. ¿Dire1 era o dire2? Dire1 creo que existía, ¿no? Dire1 sí lo habías creado. Lo había creado. Ahí está, existe. Vamos a poner uno que no existe. Punto barra dire4. Dire4. Ese no existe porque ese no lo creé. El archivo no existe. Con colocar el camino del archivo o directorio, automáticamente lo encuentra y me lo valida. Este comando test es muy útil, lo usamos para todas las validaciones que hacemos cada vez que ejecutamos un JavaScript, porque imagínense que ustedes le dicen a un programita que busque una palabra en el archivo tal, pero si el archivo no existe, nunca va a encontrar la palabra y me va a dar error como que no encuentra la palabra y en realidad el error es porque el archivo no existe. Por eso primero se valida que el archivo exista y después se buscaría la palabra.
¿Mm? Acá tenemos los tipos de búsquedas que podemos realizar. Vamos al siguiente, opción de test, porque test tiene otra forma de trabajar. Se pueden validar números. Entonces el test funciona así. Entero 1, el operador y el entero 2. El operador es igual, no igual, greatest than, greatest and equal, little than, little and equal. ¿Qué significa esto? Igual, no igual. Más grande, mayor o igual. Más chico, menor o igual. ¿Sí? Recuerden en inglés qué significa la E de equal, la G de great, la L de little. Y eso les va a indicar cuáles son los operadores que ustedes van a tener que utilizar. La E va cuando son iguales y algo. O sea, not equal, great and equal, little and equal. Si no tiene la E, es porque no tiene nada que ver con el tema igual. O sea, es una fórmula mnemotécnica que uso yo. Ustedes pueden usar la que quieran, pero es para que se acuerden que hay varias opciones. Podemos validar por igual, o por mayor solamente, o por mayor o igual. Veamos un caso, a ver si tengo alguno escrito. Ah, no. Vamos entonces a la Filmina, digo, a la máquina virtual, y podemos hacer una validación de alguna variable. Voy a hacer una copia de if phi y lo voy a llamar if num. Y ahora lo voy a modificar. If num. Ingrese número a validar. Número y voy a validar si pesos número es menos EQ que 10. Ay. Cancelar. Que 10. Oh, no me está tomando. Se me borró esto. Se me estaban borrando las teclas numéricas, por eso. Ahí está, 10. Por ejemplo, podría ser así. Yo estoy verificando si el número que estoy ingresando es igual a 10. Voy a guardar, control O. Profe, Sí, un segundito que ya te digo. Está. Sí, te escucho. en el lugar donde está el else se podría agregar otro if y después más if, más if, más if y hacer un... Exactamente. bien. Ahí sería un if anidado. Bien. En el else, yo podría dejar ese valor, esa sentencia y poner otro if que diga if test pesos número. Epa, me equivoqué acá. Número. Y mayor. Mayor. Ah, perdón. ¿Cómo se ponía mayor? Menos GT. GT, muy bien. 10. Acá tengo que poner el phi del if y volver a escribir.
then eco pesos, el número es mayor que... Ay, ¿qué pasó acá? Mayor que 10. Lo vamos a dejar ahí para no seguir haciendo tan largo. Control Pero, O. profe, tiene dos fi. Sí, tengo dos fi. No, pero están los dos abajo, no tendría que ir a... Espere. Control O, No, está Enter, bien, lo voy a cerrar grabo. el de arriba. Acá vamos a empezar a hacer la indentación para que se note las diferentes niveles de if que yo tengo. Este eco es de este else. Acá yo tengo que bajar y este if está dentro del else. Lo único que tiene este editor que no te permite hacer las indentaciones así tan fácilmente. A mí me Este funciona con fi, el tabulador, profe, así de una. sí, pero yo le acomodo a donde me gusta a mí, no es a donde me da el tabulador. Bien, entonces, tengo el else, va el eco. Dentro de ese else tengo un if, y ese if termina acá. Y este fi termina con, es el final de este if. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, ahora Alguien sí. me dijo, tiene dos fi seguidos. Es correcto, es válido, está bien. Control O, grabo, control X. Espero no haberme equivocado en nada y lo ejecuto. Perdón, acá. SH, verifico el número, perdón, ejecuto el if num. Me dice que si es igual a 10, me va a decir una cosa. Yo voy a escribir 11, no voy a escribir 10. Le pongo enter, me dice el número ingresado no es igual a 10, es mayor que 10. Fíjense que funcionó perfectamente. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente y le voy a poner un 9 como ingreso. El número no es igual a 10 y no me dice más nada porque no le puse la opción de menor. ¿Está? A ver en el Perfecto, chat profe. que... Profe, ¿y las personas acá cómo funcionarían? ¿Funcionarían de igual, ¿Vos sabés igual, que te igual? escucho muy bajito, Nahueles? ¿O quién habla? Ahí se me escucha mejor. Ahí está mejor. Sí, tenía el micrófono mal. Los ARPEN son, o sea, el AND, ¿funciona igual acá? El AND como condicional. Claro, por ejemplo, si yo quiero ver entre rangos, por ejemplo, yo quiero ver que el número sea mayor a 10, mayor a 1, pero menor que 10, o sea, que esté entre el 1 y el 9, básicamente. Perdón, entre el 2 y el 9, porque no Sí, son sí iguales. podría. Vamos a ver que nano, ¿cómo se llamaba? Ifnum, ¿no? Sí. ¿A dónde lo querés modificar vos? ¿A dónde pondrías? Y el else lo sacaría, básicamente. El else. Sí. Y Porque voy a ver entre el número, además, necesito un solo if. no querés saber si es igual. Claro, no. ¿Querés saber si está entre tal y tal? Claro. Sería. Bien. Bueno, pero lo vamos a dejar para no borrar. Ahora empecemos por este. Sería acá. Si es mayor que 10, y acá tendría que poner un else si es menor que 10. Perdón. Yo no es que no te quiera dar bolilla, sino que no quiero borrar lo que ya está hecho. Pongo un else acá y acá pregunto, ¿qué puedo preguntar? No entendí lo que querés corroborar, por eso te pregunto qué preguntaría. Quiere buscar entre números, digamos que el número que ingresás esté entre el 1 y el 9, eso le entendí. Ah, bien, bien. Entonces en vez de poner 10 voy a poner un 1, por ejemplo. Si el número ingresado está entre 1, es mayor que 1, o acá en este caso, Y creo que lo que él quiere es poner al lado del 1 los doble ampersand en el mismo renglón. ahora sí te entendí, ahora sí. El tema es Estaba que muteado.
Bien, vamos a probar con el ampersand, así. Con el ampersand, ahora sería número LT 10. Y en el eco sería el número está entre 1 y 10. Bien. Ojo con esto. No es lo mismo poner test y el paréntesis con los dos, digamos con los dos números, que poner test una cosa y test la otra. ¿Está? Vamos a probar a ver cómo funciona esto. Por el else. ¿No había que ponerlo entre paréntesis? Recuerden que con el if teníamos dos comandos. Perdón, con el ampersand teníamos que comparar dos comandos, el comando 1 y el comando 2. Entonces ahí no podemos poner un solo test y dos números con el GT. A eso me refería. Acá el test también debería estar. No pueden poner test, número tata y número tata, porque así me lo dictó, no me acuerdo quién fue el que me lo dictó. Nahuel, yo. Nahuel. Nahuel me dictó y número menor que 10, pero se olvidó del test. Claro. ¿Está? Bueno, vamos a ver esto. El número es, ¿y qué me debería dar? Es mayor que 1. El número está entre 1 y 10. Exacto. Ahí está. Y por el else, vamos a hacer ya correcto. Eco no está entre 1 y 10. Control O, grabo, control X. Ejecuto, pongo un 2, por ejemplo. Me va a decir que no es igual a 10, eso sí ya sé. Y me dice que el número está entre 1 y 10. ¿Mm? Vamos a poner otro número, vamos a poner un 12. El número no es igual a 10 y no está entre 1 y 10. Perfecto. ¿Está? No. Sí, sí. If num. Bueno, perdón, sí, if num para que viéramos cómo me dio el texto entonces. El if test, este comando está validando esta parte. Y este comando está validando esta otra parte. Por eso el ampersand es el que conecta los dos comandos. ¿Profe? ¿Está? Sí. Una pregunta. En este caso, no toma al 1 y al 10, ¿no? Como números. Sería como sería que no toma ni al 1 ni al 10, ¿no? Claro, en este caso no lo está tomando, no lo incluye. Okay, no okay. debería porque dice más grande y más chico. Ah, ahora, perfecto. si yo quisiera que lo tomara al 1 y al 1 y al 10, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el equal, exactamente. Entonces Perfecto, ponemos así, perdón, acá, le sacamos la T, y acá le ponemos la E en vez de la T. Y ahí sí lo tomaría. Control, Control O, Control X. ¿Sí? Lo verificamos. Vamos a poner un 10. El número validar 10, el número es igual a 10. Ah, no. No, esperen, porque me entró Lo por ejecutó por el primer if era igual. Claro, sí, entró igual por a el 10. primer if. Sí. Vamos a poner el 1 entonces. No, ahí está. El no es igual a 10, pero está entre 1 y 10.
¿Sí? Me ejecutó el primero porque, claro, era lo primero que habíamos buscado validar. ¿No? Como no quise borrar nada de lo que estaba hecho porque es más complicado empezar a ver qué es lo que tengo que sacar, lo dejé. Pero bueno, estamos entonces con la validación de números. Los números pueden ser una variable con un número o también puede ser una variable con otra variable, ¿sí? Podemos comparar dos variables. Obviamente que las dos variables tienen que contener números. Y después el último tipo de comprobaciones es de cadenas, de strings. Esta opción de test es test opción cadena, que por ejemplo utilizamos el "-z" o el "-n", el "-z" para la cadena, para saber si la cadena es vacía, o el "-n" para saber si la cadena no es vacía. Por ejemplo, si yo le pido que ingresemos una variable, como por ejemplo palabra, archivo, lo que fuese, y de repente el usuario me ingresó un enter, yo puedo comprobar si lo que ingresó es una cadena vacía, porque me ingresó un enter sin escribir nada. Entonces, con el "-z" verifico si es vacía, o con el "-n" verifico que no esté vacía. Eso por un lado. Después la otra es una comprobación de comparaciones entre una cadena y otra. Es decir, si cadena 1 es igual a cadena 2. Acá en el caso del igual se utiliza el signo igual, no el EQ como en los números. Acá el signo igual se usa para cadenas solamente. Y el not igual sería el signo de admiración con el igual al lado. ¿Está? Comparamos una cadena que normalmente va a estar guardada en una variable y la voy a comparar con un texto o una variable. Sería exactamente lo mismo. También podemos usar, como hicimos con los numerales, con los números, el OR, el AND, y bueno, en este caso el NOT. Deberían probar, esto es sencillo, deberían probar, y no puse más nada, no les puse tarea, che, ¿qué pasó? ¿Se me olvidó? Bien, deben tener Hago mientras tareas. una aclaración que están preguntando por las dudas por los editores, Ajá. que pueden usar el que quieran, chicos, para el trabajo práctico, para lo que sea, pueden usar lo que quieran, salvo que algún TP le pidan específicamente o en algún final que usen B, ahí sí o sí tienen que usar B. Si no, pueden usar lo que quieran. ¿Sí? Gracias, Juli, porque no estaba leyendo. En algún momento podemos hacer alguna cosita, así como un resumen de B. Yo les diría que vayan ejecutando, usando los editores, y en un momentito que tengan un poquito más de tiempo, lean el apéndice del libro para usar B, para saber por lo menos cómo editar, cómo modificar archivos, cómo modificar los textos, borrar líneas, borrar caracteres, para que no los tome por sorpresa. Pero por lo pronto no estamos usando mucho el B, excepto que se les pida, como dice Juliana, en el trabajo práctico usarlo y bueno, hacer una captura de pantalla, etc. ¿Mm? Bien, no les dejé ejercicios, pero les sugiero que vayan viendo todo este tema hasta test en el libro. Déjenme que les diga qué página. Sí, hay algunas prácticas en el libro también para ir haciendo. Por eso es que no me preocupo de no haberles Es dado. importante que vayan viendo, porque recuerden que el lunes que viene no tenemos clase porque es feriado. Entonces, yo el micrófono. 190. Perdemos ahí una clase más y es importante que agarren práctica con esto. Ustedes han visto, los que se han puesto a hacer, que un errorcito, una palabra mal escrita, algo es todo tiempo que le sacan el parcial, digamos. Entonces, está bueno que practiquen para que vayan agarrando agilidad y ir acordándose los comandos que le pidan y demás, ¿sí? Claro, y si van cometiendo los errores en la práctica, cuando lo escriban en el parcial no van a cometer esos errores y no van a perder tiempo. Sí hay ejercicios, Martín. Pregunta si hay ejercicios para ir haciendo. En el libro hay. Sí, estoy mirando. ¿Ustedes vieron? Después de la unidad 13 tiene que haber. Empezamos con la página 198 hoy, de teórico. Y revisen, hay algunos comandos que no vimos,
solamente vimos el export, la clase pasada, si no me equivoco, o no No, sé no si lo me- vimos al export. Ah, lo vi en el otro curso porque me lo preguntaron. Pero bueno, esos comandos, si quieren leerlos, después los leen y si no los revisamos la clase que viene. Empieza línea de órdenes en la 203. Tenemos estructuras de control en la 206 con el if. Solamente vimos if. Hay ejercicios ahí que son los que vimos en clase. Y el comando test en la 209. Después tenemos, y déjenme ver dónde están los ejercicios, a partir de la 214, 15, a 215 empiezan ejercicios. Yo les pediría que vayan revisando los ejercicios de la 215, 216, 217. Hay muchos ejercicios que pueden ir Sería probando. bueno también que vayan leyendo, como perdemos el lunes que viene, que Ah, vayan cierto. leyendo de qué se tratan el case y el while, que son otras estructuras, ¿sí? Vayan Para que- leyendo la cosa que también vengan con dudas de eso, más allá de que la vamos a ver en clase, pero para que vengan con dudas también de lo que hayan visto de ese tema. Sí, yo diría que hasta las 219 tendrían que revisar todo el capítulo ya. Y después, si ya están muy cansados de todos los ejercicios que hay ahí, que hay un montón, siguen los prácticos integradores y ahí hay muchos más ejercicios donde combinan de distintos temas. Lo único que no van a poder hacer ustedes va a ser la parte que tenga de memoria o temas que salgan con respecto a entrada-salida. Lo demás, archivos y procesos que están combinados con estos ejercicios de Shell Script, los pueden ejecutar. Así que aquel que no esté tan atosigado con los próximos parciales que les vienen, yo les diría que traten de practicar bastante porque es la única forma que van a poder agilizar los dedos y la mente para hacer los Shell Script. ¿Mm? La clase que viene, entonces ya no tenemos clases, Juli. El lunes que viene no, es feriado. Ay, bueno, ¿ven? Sí. Así que el lunes que viene es feriado y la otra semana ya tienen parcial ustedes. No, Bueno, no yo sé, No, ¿qué tendrán? falta Claro. bastante. No, nos faltan como 2 semanas, 3 más. Ah, bueno, entonces saben que el lunes feriado, que van a poder practicar algo, me mandan un mensajito si tienen consultas, si tienen dudas, y fijamos un horario para hacer una pequeña clase así de consulta rápida, ¿no? De, profe, me equivoqué en esto, no me sale, estoy trabado acá, no sé cómo se hace. Y Ok. Bárbaro, profe. que sean Profe, disculpe. dos o tres. Sí, Tenemos otra clase ahora. sí, por favor, Sí, son sí. 9:40. Vayan, tranquilos. Nos vemos, Profe. chicos. Chao, Disculpe. chao. Nos vemos. Nos vemos, cuídense, buena semana. Igual.